tenemos en nuestro Classroom de línea de énfasis 3 un ejemplo de lo que es un array list objetos. Entonces este blog de texto, este blog de notas que tenemos acá, nos contiene el ejemplo de un array list objetos. Ya habíamos visto lo que era un array, que es un espacio reservado en memoria fijo. Habíamos visto lo que es un array list, que es una especie de lista que no es fija, que se puede agregar elementos, quitar elementos como queramos y no es un espacio fijo de memoria. Pero en el array list guardamos un valor, como habíamos hecho una edad, se puede guardar una estatura, un peso, un valor de cuenta, etcétera, pero un valor, una variable. Ahora un array list objeto se diferencia de un array list normal, ya que el array list objeto no vamos a guardar una variable, sino que vamos a guardar un objeto entero, o sea, una instancia de una clase. Vamos a guardar esa instancia de una clase que es un objeto de forma entera en una lista. ¿Listo? Entonces un array list guarda una variable, un array list objetos guarda un objeto entero. Entonces pasamos nuestro código acá a nuestro programa. Y entonces veamos qué es lo que dice nuestro ejemplo, donde vamos a analizar qué es lo que hace. Listo. Listo, entonces vamos a cambiar acá el nombre de la clase. El que viene por defecto vamos a ponerlo como array list objetos. Listo. Entonces tenemos acá que vamos a escribir un programa en Java que crea un array list de objetos de tipo coche. El programa pide por teclado los datos de los coches y los guarda en el array. A continuación utilizará el array list para mostrar por pantalla lo siguiente: todos los coches introducidos, todos los coches de una marca determinada, todos los coches con menos de un número determinado de kilómetros, el coche con mayor número de kilómetros y todos los coches ordenados por número de kilómetros de mayor a menor. Entonces tenemos acá nuestro import Java útil, nos sirve para el escáner. Tenemos la clase coche. En la clase coche, ¿qué hay? Hay un atributo tipo string de matrícula, uno para marca, uno para modelo y un entero para kilómetro. Recuerden que como la matrícula tiene letras, entonces de tipo string, y el modelo pudiera ser de tipo entero o de tipo string. Pero como no vamos a hacer ningún cálculo por ahora con el modelo, pues no necesita ser de tipo entero. Pero si ya me dijeran, es que el modelo es el año y quiero lo más nuevo, pues ahí sí necesitaría ser de tipo entero para poder hacer los comparadores de mayor o de menor. En este caso pues no me interesa, lo puedo guardar de tipo string porque en ningún momento me están pidiendo pues que haga ningún proceso con modelo. Tiene un método que es el get de kilómetro, que nos regresa el valor de kilómetro, y tiene un set de kilómetro que una variable km la va a guardar en el valor km. ¿Listo? Entonces aquí está el get y el set de kilómetro, está el get y el set de marca, el get y el set de matrícula, el get y el set de modelo. Ven que con esos pasos lo que hacemos es guardar con el get, con el set, guardar un valor en la variable de esta clase que se llama modelo, y con el get obtenemos ese valor guardado, ¿cierto? Porque las variables son privadas, entonces accedemos a ellas a través del modelo. ¿Listo? Tenemos un override de un método tipo string que se llama toString. Habíamos ya visto esto
sabemos que este es un método predefinido que nos va a mostrar todo lo que está guardado, pero que a través de un override lo modificamos para que muestre lo que nosotros queremos específicamente. En este caso queremos que haga puntualmente mostrar lo que está guardado. Entonces le hacemos un string builder que se va a llamar sb y va a ser nuevo string builder. Ven que a través de este tipo, a través de esta clase, creamos esta instancia que es la que nos permite definir este toString. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Esta nueva instancia que se llama sb, que es de tipo string builder, que es un constructor, builder es constructor y string es la cadena de texto. Entonces vamos a definir sb.append, que es una forma de agregar texto. Entonces le decimos que muestre la palabra matrícula, dos puntos espacio, le agregamos el valor guardado en matrícula, luego agregamos la palabra marca, guardamos el valor que está en marca, otra línea modelo, el valor de modelo, otra línea de kilómetro y el valor de la variable de kilómetro. ¿Qué me va a regresar? El método me va a regresar esa instancia sb que ya almacenó todas estas palabras con las respectivas variables, me las va a regresar a través del método toString. ¿Listo? Entonces sb.toString me va a arrojar lo que está guardado ahí. Si no hiciéramos eso, pues no, de cierta manera no me mostrará así tan ordenadito esto con marca y al frente su marca y así. Esta es la forma entonces de ordenar lo que está guardado en una instancia. Listo, entonces hasta aquí repasamos lo que hemos visto. Viene ahora la clase pública ArrayListObjetos. ¿Qué hace esta clase? En este caso, entonces nuestra clase principal. ¿Por qué la clase principal? Porque aquí estamos viendo un método principal. Entonces esta clase tiene definido un ArrayList objeto. Se define de forma similar al ArrayList, pero vean que el tipo de dato es coche. Y resulta que coche está acá. Coche es de tipo clase. Entonces un ArrayList, si yo lo defino de tipo entero, de tipo string, va a guardar una variable. Pero en este caso lo estoy creando un ArrayList de tipo coche, o sea que va a guardar un coche entero, una instancia entera de un coche. Y se va a llamar coches, con C minúscula y en plural, coches. Coches va a ser la lista de todos los coches guardados enteros. No va a guardar solo la matrícula, solo la marca, no. Va a guardar los coches enteros. Y va a ser un nuevo ArrayList. Entonces ven que es una especie de la clase ArrayList, pero el tipo de dato es coche. Guarda un objeto entero. Tenemos un escáner, de nuevo escáner que se llama SC. Perfecto. En la clase principal entonces, ¿qué hacemos? Aquí utilizamos unos métodos que están definidos en la parte inferior. Entonces veamos los primeros antes de que los ejecutemos. Tenemos un método que se llama leer coches. ¿Qué hace el método leer coches? Define una variable matrícula, una marca, una modelo, las mismas variables que tiene la clase coche. Recuerden que esto es un método. Tenemos un auxiliar de tipo coche. O sea que este auxiliar va a guardar datos de tipo coche. O sea, va a guardar un coche entero que es un objeto en el auxiliar. Y tenemos un entero i y un entero n. ¿Qué nos hace entonces esto? Nos arroja un mensaje que dice número de coches. Una pregunta, el usuario me va a ingresar. Lo que el usuario ingrese en este escáner entero se va a guardar en la letra n, que es de tipo entero. Entonces ahí estamos preguntando cuántos coches quiere que ingrese. Entonces una estructura de control, este do while, lo que nos garantiza es que n sea mayor o igual a 0, porque si es menor a 0, pues entonces se va a repetir el do while hasta que me arroje un valor mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces esto es para hacer un salto de línea.
Perfecto. Entonces ahora vamos a leer los coches. ¿Qué es leer los coches? Guardar los coches que va a ingresar el usuario. ¿De cuánto va a guardar? Pues depende de la cantidad que ingresó. Vamos a iniciar desde I1 hasta I menor o mientras I sea menor o igual a N. Entonces si él me ingresa 5, pues va a ir de 1 hasta 5, ¿cierto? Subiendo de 1 en 1. Y va a arrojar el siguiente mensaje: coche 1, ¿cierto? Porque inicia en 1. Entonces pide su matrícula con este escáner, que es una línea porque es de tipo string. Leemos la variable matrícula, con esta leemos la marca, con este leemos el modelo, con este leemos los kilómetros. Los kilómetros ya es de tipo entero, a diferencia de los anteriores, y se guarda en la variable km. Hacemos un salto de línea. En la variable que habíamos definido de tipo coche auxiliar, vamos a crearle o a instanciarla como un nuevo coche. Listo, entonces esta es de tipo coche y va a tener guardado un coche nuevo. ¿Listo? O sea, un coche en blanco. Listo. Entonces, ahora el auxiliar, que es este señor, ese auxiliar le voy a configurar que tiene un método que se llama setMatrícula, ¿cierto? En los setters que habían allá al comienzo. Entonces de ese coche auxiliar, que es de nuevo coche, que hasta el momento estaba en blanco, le voy a configurar su matrícula como la matrícula que me ingresó al usuario. Le voy a configurar su marca como la marca que me ingresó al usuario, el modelo como me lo ingresó el usuario y el kilometraje como me lo ingresó al usuario. Cuando ya entonces ese coche nuevo no está en blanco, sino que tiene guardados sus 4 variables, entonces al array list de tipo coche, que se llama coches, ¿cierto? Coches es el array list que guarda todos los coches. .add, el mismo comando de un array list, le voy a guardar ¿qué? Le voy a guardar ese auxiliar que es un coche. Entonces un coche entero, un objeto, es un objeto porque es completo con sus variables, con sus atributos y sus métodos. Ese coche entero se va a guardar con el add en la lista de coches. Voy a repetir este proceso. Si me ingresa 5, pues lo hace 5 veces. Entonces volvería a preguntar otra vez la matrícula, la marca. Todo esto se guardaría. Todos esos valores entonces quedan guardados en estas variables. En la segunda ocasión auxiliar ya tiene un valor, pero entonces vuelvo y lo instancio como nuevo coche, o sea, le borro todo lo que tenía y vuelvo y le asigno los valores que me acabo de ingresar el usuario uno por uno con estos sets. Y cuando ya ese coche auxiliar tiene los nuevos valores, en el caso de la segunda ronda, pues vuelvo y lo agrego a la lista. Y observen que entonces este add se va a ejecutar cuantas veces se ejecute el for. 5, 10 veces, 20 veces. Así pregunta toda la información de los coches y los guarda todos en la lista de los coches. Eso es lo que hace el método leer coches. Ahora viene otro método que se llama mostrar coches. Entonces mostrar coches es simplemente mostrar lo que está guardado. Hacemos un for desde I0 hasta el tamaño de los coches. Entonces ven que yo no sé cuántos dijo el usuario, puedo decir 5, 10, 20. Entonces coches es el array list y .size, este size es como tamaño, medida. Entonces me dice, es que el tamaño de tu lista es de 20. Entonces el ciclo se va a hacer desde I0 mientras I sea menor a 20. Entonces observen que es una forma fácil de saber el tamaño de la lista y que él haga el ciclo las mismas veces del tamaño de la lista, subiendo de uno en uno. Y entonces, ¿qué hace? Muestra un mensaje en pantalla donde lo que va a mostrar es coches, que es la lista .get y que sí es la posición. Entonces la primera posición es 0. Entonces lo primero que va a hacer es coches.get, get es obtener, ¿cierto? Tenemos la primera posición, que es la posición 0 de la lista coche. ¿Qué me debe llamar ahí? Aquí está explicado a la derecha. Me debe llamar el toString. Recuerden que en una lista, cuando usamos el método get, me arroja el toString, que si lo editamos, en este caso lo editamos, muestra ordenadito la palabra marca con el tipo de marca y así sucesivamente toda la información. Entonces esta es la lista, la obtenemos posición por posición, la posición 0, la posición 1,
Y si el tamaño de la lista es 20, pues lo va a hacer 20 veces y va a mostrar las 20 posiciones. Listo, entonces así mostramos los coches. Luego viene mostrar por marca. Entonces tenemos un string de tipo marca, tenemos un mensaje que dice introduce la marca. ¿Qué significa esto? Que le estamos preguntando qué marca quiere que le muestre. Entonces ya él me dice, muéstrame la marca Motorola, por decir algo, que no es una marca de coche. Listo, la marca Renault. Entonces lo que él me ingrese con este escáner se guarda en la variable marca. Luego dice, los coches de la marca Renault, ¿cierto? Lo que él haya dicho. Y entonces imprime. Imprime que un ciclo que va desde I0 hasta el tamaño de la lista, subiendo de uno en uno. ¿Y qué va a imprimir? Sí, coches.get. Entonces observen que coches es la lista donde están guardados todos los coches. .get y es la información de ese coche que está guardado. Entonces, en este caso en la posición 0. La posición 0 lo estoy obteniendo el coche de la posición 0. Pero entonces le agrego un método que es getMarca. Es que resulta que ese coche yo le puedo sacar el toString si lo dejo hasta aquí. Pero si le agrego este método, le estoy sacando un método propio que él tiene que se llama getMarca. O sea que de cada coche le voy a sacar su marca en específico. Y si esa marca es igual a la marca que me ingresó el usuario aquí, ¿cierto? Esta es la que me ingresó el usuario. Si esta que están en paréntesis es igual, esta es la forma de compararlo rápido. Si es igual a la marca que él me está rescatando de esa posición, entonces va a imprimir el coche que está guardado en la posición. ¿Listo? Entonces, si en la posición 0 hay un coche de marca Renault, se va a cumplir la condición que es igual a ese Renault que me ingresó el usuario. Entonces va a imprimir el coche de la posición 0. Si el de la posición 0 es el que cumple. ¿Y qué va a imprimir? Aquí imprime el toString. ¿Cierto? Siempre que yo rescato el get, pues imprime el toString. Ahora tenemos otro método que me dice mostrar por kilometraje. Entonces tenemos un entero kilometraje. Tenemos una pregunta que es introduce el número de kilómetros para mostrar coches por debajo de esos kilómetros. Entonces le decimos cuál es el máximo kilometraje que va a mostrar. Y entonces el usuario ingresa, por ejemplo, 20. Entonces imprime coches con menos de 20 kilómetros. Hacemos el ciclo desde 0 hasta el tamaño de la lista, subiendo de uno en uno. Y la condición, si de la lista coche, la posición, en este caso la primera 0, si el kilometraje que rescato, o sea, el kilometraje que rescato del coche que está en la posición 0 es menor al que me dijo el usuario, en este caso 20, entonces él va a imprimir de la lista coches ese coche de esa posición, en este caso el coche de la posición 0. ¿Listo? Entonces esta es una forma de comprobar el kilometraje del coche de la posición 0 con el que me ingresa el usuario. Si se cumple la condición, imprimimos coches.get, que con esto estamos sacando el toString que está definido, que habíamos definido ya, que el toString lo que nos va a hacer es mostrar toda la información de ese coche, pero ya sabemos que ese coche cumple con la condición del kilometraje. Y dice acá mostrar mayor kilometraje, que es devolver el coche con mayor número de kilómetros. Entonces este es el método mostrar mayor km. Tenemos una instancia de coche que se llama mayor, y esa instancia que es de tipo coche, su valor inicial va a ser de la lista coches la posición 0. O sea que este mayor va a tener los mismos datos del primer coche de la lista, porque nos interesa buscar el mayor. Entonces yo vengo y hago un for desde I0 hasta el tamaño de la lista de coches, subiendo de uno en uno. ¿Y qué hago? Si coches.getIt, o sea, el primero es el de la primera posición, ¿cierto? Entonces si el kilometraje, con este get kilometraje obtenemos el kilometraje del coche. Si el kilometraje del coche de la primera posición de esta lista es mayor
al mayor punto get kilometraje. ¿Qué es mayor? Mayor pues es el coche que está en la primera posición y a ese coche le estamos sacando su kilometraje. Entonces en este caso estaríamos comparando el de la primera posición, porque mayor tiene los mismos datos desde la primera posición, con este señor que es el de la primera posición, porque el ciclo inicia en la primera posición. O sea, en este caso, aunque es una obviedad, pero no se va a cumplir la condición porque el de la primera posición no va a ser mayor que el mismo. O sea que no se cumpliría, no haría nada. Se repetiría el ciclo para la segunda posición. Aquí ya se haría algo, porque entonces ya aquí no iría un 0 sino un 1, porque recuerden que la primera posición inicia en 0, la segunda posición inicia en 1. Entonces si el kilometraje de la segunda posición de la lista de los coches es mayor a ese mayor.get, porque este es el kilometraje del coche mayor por ahora, que es el de la primera posición. Entonces, si el de la segunda posición es mayor al que por ahora era el mayor, entonces el nuevo mayor va a ser igual a de la lista coches, lo que está guardado en la segunda posición en este caso. Y así va a seguir comparando posición por posición, y cada vez que encuentre un coche que tenga un kilometraje mayor que al que por ahora va siendo el mayor, entonces el nuevo mayor lo va a asignar ¿a quién? A la posición en la que voy. Entonces si lo reparo 100 veces, si lo comparo 100 veces, 100 veces va a analizar hasta que encuentre el mayor de todos. Y cuando acabe el ciclo de comparar uno por uno y así avanzando, nos va a devolver mayor. ¿Qué es mayor? Mayor es un objeto de tipo coche. Por eso este método nos va a arrojar un valor de tipo coche. Vean que lo que regresa es mayor, que es de tipo coche. ¿Listo? O sea que el método mostrar mayor nos devuelve un valor de tipo coche. Tenemos acá este método que es mostrar los ordenados por kilometraje. Entonces utilizamos acá dos variables i y j, y utilizamos un auxiliar de tipo coche, que es un objeto auxiliar de tipo coche. Hacemos dos for, desde i0 hasta i el tamaño de la lista menos 1. Recuerden que es una forma de ordenar, puede ser de tipo burbuja, no tiene que ser así, pero es una de las que más se usa. Y tenemos un segundo for que ya es con j igual 0 hasta j, mientras j sea menor al tamaño de los coches menos i menos 1. ¿Listo? Entonces este es el método burbuja, y lo que hace el método es que si el coche que está en la posición que j más 1, es decir, la primera posición es 0, ¿cierto? Entonces aquí inicia, el primer valor de j es 0. Entonces si el coche que está en la posición 1, que sería la segunda posición, si el kilometraje de ese coche de la segunda posición es mayor al coche que está en la posición J0, que es la primera, aquí que estoy diciendo, si la posición 2, si el kilometraje de la posición 2 es mayor al kilometraje de la posición 1, entonces ese coche auxiliar va a ser igual al coche que está guardado en la posición 2. Listo, entonces el auxiliar tiene el valor de la posición 2. Voy a configurar en la lista coches a la posición 2 para que guarde el valor que estaba en la posición 1. 0 más 1 me da 1 en la posición 2 y j es 0, o sea que está en la posición 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Guárdame, configura el coche de la segunda posición, dale los valores que tiene el coche de la primera posición. Entonces ahí pasamos, el que está en la primera posición lo pasamos para la segunda. ¡Pum! Se borró de la segunda. Pero el de la segunda lo habíamos rescatado aquí. Esta es la segunda posición y lo rescatamos en el auxiliar. Y entonces ahora le digo, configúrame a J, que es quien, el de la primera posición, ¿cierto? Porque acá habíamos configurado para la segunda posición el valor de la primera. Listo, entonces ahora le estoy diciendo,
El valor de la primera pasó para la segunda. El de la segunda se borró de la lista, pero yo lo había salvado en el auxiliar. Entonces ahora le digo, ahora en la primera posición, pone el valor del auxiliar que era el que estaba en la segunda. Entonces, con esto hice un intercambio. Lo que estaba guardado en la primera lo pasé para la segunda. Y lo que estaba en la segunda, que está en el auxiliar, lo pasé para la primera. Intercambié los valores de los coches. ¿Por qué? ¿Por qué hice el intercambio? Porque el de la segunda era menor que el de la primera posición. O sea, el de la segunda posición es menor que el de la primera posición. Y entonces como el de la segunda es menor que el de la primera, entonces el de la segunda va a pasar a la primera posición porque es de menor a mayor. Comprobó eso con la primera posición. Entonces ya J sube un valor. Entonces ya con J1, entonces ya comparo la posición 3 con la posición 2, ¿cierto? Porque ya J vale 1, que es la posición 2. Entonces estoy comparando ahora la posición 3 con la posición 2. Si vemos que la posición 3 es menor, pues hacemos el mismo cambio. Si no, la posición 2 y 3 quedan iguales. Y repito este ciclo for. ¿Hasta cuándo lo repito? Hasta menos i menos 1. El primer valor de menos i inició valiendo ¿cuánto? Inició valiendo 0. O sea que aquí lo va a hacer, si hay 10 elementos, pues lo hace 9 veces. ¿Por qué lo hace 9 veces? Porque cuando vamos a la posición 9, cuando j valga 9, de la posición 9, como es j más 1 aquí, pues ya estamos analizando la posición 9 con la posición 10. Entonces no tengo que hacerlo 10 veces porque vean que en la posición 0 estoy analizando la posición 1 con la 2. Estoy analizando una de más. Entonces cuando vaya en la penúltima, voy a analizar la penúltima con la última. Entonces hay que quitarle una vez. El ciclo entonces acaba y ahora i que valía 0 y pasa a valer 1 y se repite todo esto. Listo. Entonces lo hago otra vez porque ahí lo único que hice fue comparar elemento por elemento. Entonces de esa forma puede que el primer elemento fuera el mayor de todos. Supongamos que el primer elemento fuera un 100 y fuera mayor que todos. Entonces ese 100 se comparó con el segundo y subió. Luego se comparó con el tercero y subió. Y así subió hasta quedar de último. Pero ahora tengo que volver a hacer el proceso porque yo no sé. Yo aquí garantizo que el primero, si es el mayor de todos, quede de último. Pero yo no sé, por ejemplo, si el que quedó segundo, si es el segundo menor. Si el nuevo primero, si es el nuevo menor. Entonces yo tengo que volver a hacer todo el proceso con el siguiente i. Pero entonces ya aquí empiezo a analizar desde i1, o sea que se hace una vez menos. ¿Por qué? Porque ya garantizo que el de la última posición es el mayor de todos. Entonces ahora hago el análisis desde el primero hasta el penúltimo, porque como ya i vale 1, entonces estoy quitando dos procesos. Entonces si son 10, ya lo voy a analizar solamente 8 veces, porque cuando analice la 8, analizo 8 y 9. Y la 10 ya estoy garantizando que es el mayor de todos. Y así hago el proceso otra vez. Cuando termina hasta la 8, entonces ya inicio con i3. Y entonces ya se hace el mismo análisis desde la posición 0 hasta la 7. Y así sucesivamente. Este es el método burbuja. Cuando termine de organizarlos, llamo el método que se llama mostrar coches para imprimirlos en orden. Listo, el método mostrar coche, que es este método que está por acá arriba, este de aquí, que muestra todos los coches. Cuando ya tengo todos los métodos definidos, entonces acá en la clase principal leo los coches, imprimo en pantalla coches introducidos y los muestro con este método. Luego los muestro por marca, luego los muestro por kilómetro y luego imprimo en pantalla coche con mayor número de kilometraje y muestro el método mostrar mayor que me arroja el coche entero que tiene mayor kilometraje. Y luego imprimo coches ordenados de menor a mayor y doy el método mostrar ordenados por kilómetro que me lo ordena de menor a mayor. Listo, entonces es una forma de implementar un array list de objetos, ¿verdad? Que es la lista que habían guardado, no había guardado una variable, había guardado un objeto entero que tiene 4 variables y tiene diferentes métodos.
En nuestro Classroom, entonces tenemos acá un ejercicio de array list objetos. Vamos a hacer el que está en este blog de notas, que lo que me dice es que tenemos la siguiente información de n personas, no sabemos cuántas son. O sea que el usuario nos va a ingresar cuántas son. ¿Qué tenemos de las personas? Tenemos unas variables que son DNI, que es como la identificación, apellido, nombre, sexo, edad y peso. Entonces, esta información se tiene que registrar en una array list. Pero observen que entonces una array list normal solamente guardaría una variable. Necesito crear una array list objeto para que guarde a la persona entera. Entonces vamos a hacer un listado de personas guardados, donde cada persona tiene todos sus atributos más los métodos del get y el set. Y el toString para que podamos mostrar. Entonces necesitamos guardar esto en una array list objeto. Necesitamos buscar una persona por un DNI, entonces que crear un método que el usuario ingrese un número de identificación y yo en toda la lista busque hasta que encuentre ese y muestre quién es. Que yo pueda eliminar una persona. Recuerden que los mismos métodos de agregar y eliminar de una array list son los mismos métodos de una array list objeto. La única diferencia es que aquí se guardan objetos y en el otro se guardan variables. Pero la misma forma de eliminar de una array list normal es la forma de eliminar acá. Debemos ordenarlos por apellidos y debemos mostrar todas las personas guardadas. Y hacer un menú para preguntar a la persona si desea registrar más usuarios, si desea mostrar una persona en específica por el DNI, si desea eliminar una persona, si desea ordenar por apellidos o mostrar todas las personas. Listo, entonces un menú que pregunte qué es lo que voy a hacer, que podemos hacer un switch case para este caso. Eso es lo que debemos hacer entonces. Vean que es muy similar al ejercicio de coche que acabamos de hacer. Mostrar todos los coches, similar a este. Ordenar por kilometraje, similar a este. Ordenar por apellidos. Eliminar, ya hemos visto cómo eliminar de una array list. Registrar la información, ya lo vimos. Y buscar uno en específico es lo mismo que buscar por una marca. En este caso va a ser buscar por un número de identificación. Eso es lo que tenemos pendiente para entregar el 6 de mayo en el Classroom.